Perú Noticias, edición sábado, y contamos el día de hoy con la visita del presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres. Está con nosotros, lo hemos invitado, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en TV Perú Noticias. Muy buenos días, don Julio. Le agradezco por la invitación. Premier, yo quisiera empezar tocando un tema muy personal de su parte. ¿Está bien? Porque después de las fiestas patrias, del discurso que dio el presidente de la República, se hizo público una carta poniendo su cargo a disposición. Se entendió casi como una decisión tomada de su parte y luego usted decide continuar ejerciendo este tan importante cargo que tiene ahora. ¿A qué se debió esta decisión de poner su cargo a disposición? ¿Se pueden conocer los motivos? Bueno, los motivos son que desde el inicio yo le manifesté al señor presidente que lo iba a acompañar por unos meses, pero esto se ha extendido ya prácticamente a más de un año, y consideré que ya era motivo de retirarme. Pero el presidente me expresó algunas razones y además debo manifestarle que hubo peticiones a nivel nacional para quedarme todavía un tiempo en el cargo. Las peticiones las tengo allí, materialmente, son hechas por escrito de diversas organizaciones del país que pedían que permanezca en el cargo acompañando al presidente de la República. Y tomé esa decisión conversando, por supuesto, previamente con él. De acuerdo. Ahora, estamos hablando de un gobierno que ya cumplió un año de gestión. Y ha sido un año muy complicado, sin duda, desde el escenario político, desde el escenario mediático, y usted lo menciona permanentemente también en sus presentaciones. Sin embargo, yo creo que es bueno que la gente, que la ciudadanía conozca un poco qué es lo que se ha hecho a lo largo de este año de trabajo por parte del gabinete que usted dirige. Bueno, ¿qué se ha hecho? Es muchísimo lo que podría decir lo que se ha hecho, Por ejemplo, se han hecho transferencias de recursos por 8.000 millones a los gobiernos regionales y más o menos 25.000 millones a los gobiernos locales para la ejecución de obras de saneamiento, de agua, desagüe, obras de irrigación, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Nunca se ha hecho eso en la historia de nuestro país, Eso es una descentralización del presupuesto. Por eso desde aquí invoco a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, para que ejecuten ese presupuesto, por supuesto sin corrupción. No se puede retardar en la ejecución del presupuesto, se está atrasado en eso, yo los he llamado, les he expresado que ese dinero, que es un dinero de todos los peruanos, se debe invertir rápidamente porque es así como se va a generar puestos de trabajo y cómo se va a traer también a la inversión privada, que es la que genera el mayor empleo en el país. Ahora, Premier, sí, efectivamente esta mañana temprano ingresé a la consulta amigable del MES para tratar de ver un poco cómo iba la evolución de la ejecución del gasto y efectivamente llama mucho la atención que en el PIA, que es el presupuesto inicial de apertura que se les asigna al inicio de año a todos los sectores o entidades públicas, teníamos 139.000 millones y luego el PIM, que es el presupuesto modificado a este momento, disminuye para el gobierno nacional a 137 millones. Entonces, claro, decía, hay menos plata, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente los gobiernos regionales de 21.572 millones ahora tienen 44.600 millones. Y los gobiernos locales de 36.000 ahora tienen 47.513 millones de soles. Es decir, hay más recursos transferidos hacia los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Lo cual es bueno y es efectivamente inédito. No hay un dato o un registro similar con anterioridad. He visto también la certificación, que es, digamos, el anuncio de la disposición de dinero para que este sea invertido o gastado en el transcurso del año, y el avance es significativo. De los 137.000 millones que tiene el Ejecutivo, 115.000 ya han sido certificados, es decir, se tienen que ejecutar de todas maneras este año y todavía estamos en el mes de agosto. Es un buen indicador. Lo que a mí me preocupa y sí quisiera pedirle, porque entiendo que además usted se ha reunido ayer con la presidenta del Poder Judicial, es un informe o una gráfica que ha mostrado el Centro Liber en las últimas horas
donde muestra las regiones de nuestro país y aparece, en vez de mostrar el mapa del desarrollo, del crecimiento de nuestras regiones, muestra un altísimo índice de casos fiscalizados, de casos que están en la Fiscalía, más de 500 casos vinculados absolutamente a todos los gobernadores regionales. En Loreto hay 60 investigaciones y el mínimo es en Tumbes con 2 casos, pero después es lamentable lo que está sucediendo, ¿no? Hace pocos días capturaron a un gobernador regional de Junín, es decir, ¿qué se está pensando hacer para que esta plata que se le está dando a los gobiernos regionales no termine en manos de delincuentes, de saqueadores de nuestras arcas? ¿Qué se ha conversado al respecto ayer con la presidenta del Poder Judicial? Bueno, en primer lugar quisiera manifestar que en esa conversación de ayer, en esa coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Economía, se llegó allí a un acuerdo, a hacer un esfuerzo para destinar 18 millones de soles a fin de mejorar las remuneraciones de los trabajadores del Poder Judicial, remuneraciones que tienen muy reducidas de 1.100 soles como ingreso neto y que no les alcanza para vivir dignamente. Eso no quisiera mencionarlo, no para satisfacción de estos trabajadores, porque nosotros somos un gobierno que tiene que atender las necesidades de los que más se encuentran afligidos por estas situaciones. ¿Esa decisión económica, esa transferencia, evitaría el anuncio de una posible paralización del Poder Judicial? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ellos deben entender ese esfuerzo que está haciendo el Estado. Se les va a atender en esa situación a los trabajadores, como digo, que tienen un ingreso neto de 1.100 soles. Los otros, pues, que tienen ingresos altos, no, por supuesto que allí no podemos anunciar incrementos. Y en cuanto al combate de la corrupción, pues me he manifestado muchas veces, ¿no? El sistema de justicia tiene que actuar. El sistema de justicia, como podemos ver y como lo ve cualquier ciudadano, no combate la corrupción de los grandes delincuentes que se encuentran libres, ¿no? De los que han robado por miles de millones en la ejecución de obras, ¿no? Que están allí tanto los concesionarios como los concedentes, gobiernos regionales, gobiernos locales, gobierno central, ¿no? Esas personas se encuentran libres, mientras que los pobres, ¿no? Están en la cárcel. Claro, el que no tiene dinero se pudre en la cárcel en el Perú, y el que tiene dinero goza de inmunidad. Los procesos no caminan, lo estamos viendo ahora, las acusaciones fiscales que no prosperan, el juez no rechaza las acusaciones fiscales porque están pues mal hechas. Entonces, pero allí quiero precisar que la responsabilidad no es solamente del Poder Judicial, del Ministerio Público, sino también de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo es que la Junta Nacional de Justicia ha seleccionado a estos magistrados? ¿Cómo es que puede seleccionar, como magistrado, por ejemplo, a una persona que ha adquirido su grado de magíster y su grado de doctor al mismo tiempo? ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Es posible eso? ¿No? ¿Cómo es posible, de que varios fiscales de mucha categoría, como Cubas Villanueva, que investigó el caso La Cantuta, se haya retirado del Ministerio Público, y no solamente él, sino otros fiscales? Allí hay una crisis profunda, pero el sistema de justicia siempre ha estado así. Por eso es que yo he propuesto, no ahora, sino desde ya hace varios años, que hay que modificar la Constitución para modificar precisamente el sistema de justicia, o sea, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, porque no están operando eficientemente, menos eficazmente, ¿no? Una de las respuestas al comentario que usted está haciendo, y es una constante, es que no tienen con el presupuesto suficiente para poder atender la alta carga procesal que tienen en la Fiscalía y que tienen también en el Poder Judicial, y que eso explicaría el por qué hay, por ejemplo, tantas personas en cárcel sin sentencia hasta el momento, o por qué estos casos emblemáticos de corrupción
todavía no terminan de cerrarse y de condenar como debiera ser a los responsables. ¿Por allí va el tema? ¿Es parte de la conversación que ha tenido ayer, por ejemplo, con la presidenta del Poder Judicial? Es parte, incluso lo hemos hablado expresamente, ¿no? Es parte, no se está considerando, por supuesto, el presupuesto, haciendo no algunas concesiones. Dentro de la caja fiscal no nos podemos ir más allá, ¿no? Pero también, y yo lo he hecho presente allí a la doctora Elvia Barrios, al doctor Lama, ¿no? Que tenemos que hacer un cambio también en la administración de justicia, en la actividad de los jueces. Los procesos sumarísimos, que son miles, ¿no? Que están allí, que su nombre dice son sumarísimos, deben ser resueltos en una sola audiencia. Sin embargo, esos procesos en la realidad son larguísimos. Y yo le he expresado, ¿no? El magistrado que no puede resolver un proceso sumarísimo en una audiencia única no tiene pues idoneidad para poder seguir desempeñándose como magistrado. O no se ve bien, ¿no?, que la policía capture a un delincuente, muchas veces en flagrancia. Lo presenta el Ministerio Público y rápidamente sale en libertad. O el Ministerio Público lo presenta al juez y rápidamente sale en libertad y vuelve a delinquir. Otra vez va al juez y otra vez lo ponen en libertad. Eso ya es ineficiencia en la administración de justicia. ¿Y ese es un tema que se va a trabajar? ¿Se está trabajando? Bueno, eso es lo que hemos conversado ayer, ¿no? Muy respetuosamente, por supuesto. Los magistrados tienen allí su criterio discrecional dentro del marco de la ley. Si la ley dice que al que se le aplica una pena privativa de la libertad de hasta 4 años, puede ser eso condicional, o sea que puede permanecer en libertad, pero eso no quiere decir que en todos los casos el juez tiene que señalar que lo condena, no, con una pena condicional. No, puede señalarle 2 años, 1 año de pena y no discrecional, sino efectiva. De acuerdo. Eso es un punto importante dentro de nuestro país, ¿no? Resolver los problemas de la gestión de justicia. Pero hay otros temas que también nos preocupan. Veamos el ámbito económico. El presidente de la República en su discurso dio algunas cifras importantes, alentadoras, respecto del crecimiento de nuestro país comparado en América Latina. Sin embargo, sentimos que no es suficiente. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Y cuáles son las perspectivas, por lo menos hasta diciembre, para poder mejorar esta situación económica en el país? Bueno, estamos trabajando intensamente en ese aspecto, como le he manifestado, dentro de los límites de la caja fiscal. No nos podemos ir más allá, ¿no? Donde hay posibilidades económicas, las inversiones se hacen y se están haciendo rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en la autoridad, ¿no?, de reconstrucción con cambios. ¿Cuántos locales escolares, hospitales, ¿no?, centros médicos se han reconstruido en el país? Por supuesto que no la totalidad, pero no vamos a resolver el problema abandonado allí durante décadas, ¿no? En pocos meses, eso no es posible. Pero estamos trabajando día y noche en eso. Hay muchos logros que podemos mencionar. Por ejemplo, hace pocas semanas hemos inaugurado la represa de Candarave en Tacna, en las alturas de Tacna, ¿no? En un trabajo conjunto allí del Estado con la empresa privada, o sea, el Estado coloca una cantidad, la empresa privada, Sauder Perú, coloca otra cantidad, ¿no? Y así inauguró eso. ¿Se da cuenta de esos hechos tan importantes para la agricultura? No se mencionan. Y ahora en este momento se está construyendo allí, en ese mismo lugar, otra represa mucho más grande. Estamos destrabando, no muchas... Y eso ha sido un poco el problema, ¿no? Porque hay muchas obras que están detenidas. Ayer el presidente visitaba una escuela que tiene 8 años detenida, que no avanza. Es decir, ¿qué hacemos para que esas obras que sí son necesidad, lamentablemente están envueltas en casos de corrupción, con gobiernos locales, gobiernos regionales principalmente, pero ¿cómo hacemos para que esas obras terminen de hacerse? Hemos presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para destrabar todas aquellas obras que están paralizadas como consecuencia de la corrupción.
que son por miles de millones, ¿no? Por eso quiero invocar al Congreso de la República para que trate estos proyectos de ley para reactivar económicamente al país. Eso. ¿Y cómo funcionaría este proyecto de ley? Porque ya lo hicieron llegar Bueno, al Poder eso Judicial. es muy ¿Cuál es la fácil, propuesta? es muy fácil, ¿no? Que se autorice, ¿no?, al Estado para que continúe con la ejecución de estas obras, haciendo por supuesto una liquidación de la obra, o sea, se liquida la obra no A la con situación relación en la que se a encuentra. todo aquello que se ha ejecutado Ajá. y luego se continúa con lo que falta, independientemente de que se prosiga con el proceso judicial o con el proceso arbitral. Por ejemplo, ¿no? Hemos presentado también otro proyecto en el cual establecemos que se incluya en los contratos que celebra el Estado una cláusula en la que se señale que si el concesionario incumple tales o cuales obligaciones, el contrato se resuelve de pleno derecho, sin necesidad de irse al arbitraje, sin necesidad de irse al Poder Judicial. Se liquida la obra y se continúa con ella, ¿no? Independientemente también de que si las partes así lo consideran, vayan, ¿no?, a un proceso judicial o a un proceso arbitral. Aquí, repito, es necesario que el Congreso de la República tome conciencia de que todos tenemos que trabajar por el Perú en vez de estar en estos enfrentamientos. No podemos estar noche y día con la vacancia presidencial, con la acusación constitucional, con la suspensión del cargo o exigiendo al presidente que renuncie. Me parece que eso no es conveniente. Estamos un año, ¿no? Y ya más de un año pidiendo al Congreso de la República que hay que dialogar, que hay que establecer políticas de Estado sobre las cuales debemos trabajar conjuntamente. Lo he pedido últimamente a la señora presidenta del Congreso de la República para que conjuntamente con el presidente, los dos sentados frente a frente allí en una mesa, se establezcan unas políticas de Estado en beneficio del país y se trabaje sobre esa base. Ella contestó que no tenía tiempo, no, y que posteriormente pues se podía hacer eso, pero sin embargo, acto seguido lo recibe a la fiscal de la Nación, ¿no? Y dialogan allí por más de una hora y luego vienen las consecuencias que ya todos conocemos. Pero es una tradición que cada vez que se elige a un fiscal de la Nación concurra a una reunión con la presidenta del Congreso de la República. Sí, al Congreso de la República. Eso es tradicional y probablemente sea parte del protocolo. Lo importante es que ya se tendieron los puentes suficientes para que este diálogo se dé, porque efectivamente yo creo que todos los peruanos sentimos que la clase política, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, está en una confrontación permanente. Sí, y cuando uno sale a las calles, uno mira a las personas trabajando. Ayer, 6 de la tarde, 7 de la noche, el tráfico intenso en las diferentes ciudades, la gente saliendo de trabajar, haciendo sus planes para ir a los centros comerciales que están llenos de gente. Es decir, al margen de lo que pasa en la política, nosotros seguimos trabajando intensamente y pareciera que miramos con desdén a lo que está sucediendo en el escenario político. ¿Cómo hacemos para que haya una sintonía, una empatía entre los que toman las decisiones políticas y las necesidades que tiene la sociedad, la ciudadanía, para sacar adelante a nuestro país, que es lo que debería interesarnos a todos? Sí, todos los peruanos somos personas trabajadoras, no somos personas que tenemos iniciativa, ¿no? Por más que seamos leídos o no seamos leídos, realizamos nuestras actividades económicas para beneficio personal, para beneficio de la familia, y eso se traslada, ¿no?, en beneficio de la sociedad en general. Hay que considerar, ¿no?, que eso es gracias a que el Ejecutivo, ¿no?, eliminó las restricciones por la cuestión de la pandemia. Había una presión desde todos sitios, ¿no?, de que no se debe abrir eso por cuestiones de seguridad, pero nosotros, viendo los estudios no solamente internos, sino internacionales, ¿no?, abrimos el mercado y comenzó a funcionar inmediatamente, y eso va a mejorar. ¿Y por qué?
mantenemos una política de Estado que no es como nos acusan, no de comunistas, porque ya no tienen de qué acusarnos. Entonces dicen, comunistas, nosotros no hemos dado ningún gesto de aplicar una teoría comunista. No sé si ellos conocerán qué es el comunismo o lo hablarán así, no automáticamente, sin tener conciencia de qué cosas están hablando. Pero nosotros tenemos una economía libre, una economía social de mercado, ¿no? Por eso es que ahora tenemos a un ministro, no Curburneo, un economista conocedor, para impulsar precisamente la economía y generar confianza en la sociedad, de manera que en el Perú los empresarios, chicos o grandes, nacionales o extranjeros, no pueden tener ningún temor, sus inversiones van a estar plenamente garantizadas. Lo único que tienen que cumplir es con pagar sus impuestos, ¿no?, que muchas no lo cumplen. Yo pido, por ejemplo, a grandes empresas de la telefónica lo que debe pagar. Debe pagar. No, si en España hiciera eso, ¿qué cosa le sucedería? ¿Usted cree que lo permitirían que haga lo que hace aquí en el Perú? No, todos hay que, y no estoy haciendo una crítica a la empresa, le estoy pidiendo, le estoy solicitando, ¿no?, que pague sus impuestos. Todas las a empresas ella que le y deben a al Estado todas, deberían de pagar sus y a todas las empresas. Ahora, Ahora lo que no les gusta es que uno diga que no está de acuerdo pues con los monopolios. Eso es lo que no les gusta, ¿no? Pero el monopolio es negativo y el monopolio no es propio de una economía liberal, porque en una economía liberal los agentes económicos no tienen que concurrir allí en el mercado, ¿no?, sin privilegios, libremente, en igualdad de condiciones. Es claro que cuando se tiene un control mayoritario de un mercado, pues eso tiende a manejar también los precios, no necesariamente una competitividad, y lo estamos viendo con los combustibles. El precio internacional del petróleo está bajando, la única empresa estatal es Petroperú, que tiene solo el 25% de participación del mercado. Por lo tanto, por más que Petroperú baje el precio de sus combustibles en sus plantas, todos los grifos son privados y las demás distribuidoras de combustibles son privadas, entonces no lo vemos un tanto reflejado. Eso es una realidad. Eso se llama oligopolio. De acuerdo. Ahora, le pregunto, ¿el cambio del ministro de Economía ahora con Curburneo facilita las cosas? Lo siento así, de sus palabras. Es decir, vamos a tener una política un poquito más dispuesta a resolver los problemas, porque pareciera que con el ministro anterior parecía que había demasiadas restricciones. Precisamente eso dio lugar al cambio. No le hago ninguna crítica al ministro anterior, actuó bien, ¿no? Pero necesitamos reactivar más la economía y Curburneo está dando muestras que con él sí se puede. En economía hay principios muy elementales, ¿no? Si vamos a cambiar una norma con trascendencia económica, no, siempre hay que verlo, ¿no? Si voy a bajar los impuestos, ¿a cambio de qué es? No es así por bajar los impuestos, no. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, registros públicos. En registros públicos se cobra una tasa, los registros públicos generan su propio presupuesto, incluso con eso contribuyen al Ministerio de Justicia. Pero sin embargo, ahora se quiere aplicar una tarifa plana, o sea que todos pagan igual la misma tasa, el que tiene más y el que tiene menos, una empresa grande, una empresa chiquita, y etcétera, ¿no? La población no se está quejando por las tasas que cobran los registros públicos porque son bajas, no se está quejando por eso. La población se está quejando por la falta de celeridad en la prestación del servicio. Y eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Que el servicio en los registros públicos sea acelerado. Pero eso es por poner un ejemplo. Y así en todo, en economía, como digo, ¿no? Cada medida que se da, el beneficio que se da, tiene que preguntarse uno, ¿a cambio de qué es eso? ¿Cuál es el beneficio social en todo caso? Exacto. Que es lo que debería buscar el Estado siempre, más que una rentabilidad económica, ¿no? Así es, porque aquí estamos hablando del Estado, o sea, de la población en general, del país en general. Hay decisiones que se tienen que tomar en el Ejecutivo y que se tienen que impulsar necesariamente desde el Gobierno, porque hay una amenaza de hambruna en los próximos meses, la necesidad de contar con fertilizantes, con urea, ya se han dado algunos procesos, pero no es suficiente. ¿Qué otras acciones están desarrollando para lograr que este sector, que es tan importante, pero a su vez tan olvidado a lo largo de tantas épocas, a lo largo de tantos gobiernos, pueda
de alguna manera garantizar una vida digna para nuestros campesinos, para nuestros productores agrarios. Qué gusto que hable usted así, que entienda usted o que todos deberíamos entender la importancia, ¿no?, del campesino, a quien lo hemos ninguneado, a quien lo hemos son los que producen el despreciado, alimento que todos tenemos a quien en lo casa. hemos tratado como indio, como cholo, como sucio, ¿no?, etcétera, como mal educado, ¿no? Pero sin embargo todos vivimos. Todos nos alimentamos, ¿no?, del trabajo del campesino. Allí estamos haciendo muchísimo, por supuesto. Por ejemplo, estamos haciendo pequeñas represas en las partes altas para conservar las aguas que se producen con la época de lluvias y no se vaya a perder esas aguas en el mar para un lado o en la selva para el otro lado. Estamos construyendo, por supuesto, pequeñas carreteras, caminos que comuniquen a los agricultores con las grandes vías para conducir su producción a los mercados, no solamente nacionales, sino internacionales. Estamos organizándolos para la industrialización de sus productos, especialmente en la selva, las frutas, el café, el cacao, se está realizando eso con inversión, por supuesto, dentro de los recursos que tiene el Estado. Estamos destrabando grandes obras, por ejemplo, y quiero felicitar a la gobernadora de Arequipa que destrabó allí una obra grande de irrigación en Majes, creo que Sihuas 2. Estamos en ese mismo proceso para destrabar Chavimochic en Trujillo, con lo cual irrigaríamos enormes extensiones de terreno. Pero no solamente eso, sino que daríamos agua a la ciudad de Trujillo. Se está trabajando intensamente en materia de agricultura. Entiendo que se ha dispuesto también la construcción de 1.500 puentes en todo el territorio nacional. ¿Ya eso es una realidad? ¿Ya está en ejecución o todavía es un proyecto? Ya se han ejecutado varios puentes, incluso allí hay un convenio, entre reconstrucción con cambios y las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas también tienen personal, regimientos apropiados de ingenieros para contribuir con la construcción de esos puentes. Eso los tenemos que hacer, lo estamos haciendo y lo tenemos que hacer, ¿no? ¿Eso está en ejecución ya? O sea, es decir, ya las Fuerzas Armadas los están ejecutando. Está en ejecución, está en plena ejecución. Hay puentes que se han ejecutado ya, otros que están en ejecución. De acuerdo. Ahora, otro sector importante tiene que ver también con la educación. En el discurso del presidente, claro, ha pasado, creo, desapercibido por lo que sucedió al final en el Congreso, pero yo sí quisiera rescatar un anuncio que hizo. Habló de digitalizar los contenidos de la currícula de la educación básica regular para ponerlos a disposición de todos. ¿Qué tanto se ha avanzado este proyecto? Porque me parece interesantísimo, ¿no?, que todos puedan acceder a través de Internet o a través de cualquier plataforma a toda la información necesaria para la educación. En la digitalización se está trabajando intensamente, incluso se está incrementando el presupuesto aquí para contribuir no solamente con la digitalización de la educación, de los currículos en la educación, sino en muchas otras actividades. En todo el aparato del Estado estamos en esa era de la digitalización, de la informática. Allí estamos avanzando. Pero ya que usted menciona la educación, todos los peruanos debemos entender, que la primera necesidad que se tiene que atender en un país es la educación. Así es. Solamente con una educación de calidad, desde la inicial hasta la universidad, no podrá salir del subdesarrollo la persona, la sociedad y el Estado. No son los líderes políticos los que tienen que hacer ese trabajo, sino son la ciudadanía bien educada la que va a procurar el bien común de la sociedad. Efectivamente, pero no hay que olvidar que en el régimen del expresidente Fujimori se fue a la privatización de la educación y al abandono de la educación nacional. Nosotros estamos reflotando la educación nacional. Si usted se va a cualquier país europeo,
la persona no, lo que busca es ingresar a la Universidad Nacional. No, a la universidad privada solamente se va aquel que no ha podido ingresar a la Universidad Nacional. Yo entiendo lo importante que es ello, ¿no? Y qué se está haciendo desde el gobierno, qué se ha logrado para construir, para dotar de la infraestructura necesaria. El ministro de Educación aquí nos hablaba de una brecha de más de 110.000 o 115.000 millones de soles acumulados en los últimos 50 años, creo, de necesidad de 111.000 millones. infraestructura, ¿no? Sí, efectivamente una suma gigantesca que no se va a revertir de la noche a la mañana, pero nosotros hemos logrado reconstruir casi la totalidad de los locales escolares, por eso es que en todo el país se ha retornado a la educación presencial. Sin embargo, no podemos desconocer que no lo hemos hecho pues el 100% porque no nos ha alcanzado el tiempo o porque no nos ha alcanzado los recursos, pero se sigue trabajando, ¿no?, en la refacción de esos locales en unos casos o en la construcción de nuevos locales. Hay, entiendo, un proyecto para construir una especie de colegios emblemáticos Los colegios emblemáticos, sí, sí, en todo el país. ¿En cada región? En todo el país, en cada región, un colegio emblemático que es el colegio señero allí, ¿no? De acuerdo. Sí. Bien, bueno, hay algunas decisiones que se han tomado, que se han aprobado, la eliminación de la tercerización, las reglas nuevas a través de esto que se acaba de aprobar para el sector de construcción civil, que es un sector también muy importante, la jubilación a los 55 años. Entiendo que todavía hay que tomarse un tiempo para su reglamentación y que esto entre en vigencia, pero es un buen avance. ¿Qué vamos a esperar en los próximos días por parte del Ejecutivo? ¿Qué iniciativas se están coordinando, se están conversando a nivel del Consejo de Ministros? Bueno, a nivel de Consejo de Ministros estamos tratando pues el problema relativo no a los trabajadores. No los podemos resolver todos de la noche a la mañana. Hemos resuelto, por ejemplo, ¿no?, la permanencia de los CAS COVID, ¿no?, que era temporal, eso ahora es continuado. Pero por falta de recursos no se puede incluir todavía a todos, ¿no? También hay una especie, ¿no?, de contrato allí de la suplencia. Lo acabamos de resolver esto para que esas personas puedan seguir trabajando porque estaban 2 años y a los 2 años se les decía, aquí termina tu contrato y te vas. 2 años, no pues, claro, eso no es justo y entonces ellos tienen que permanecer. Allá hay el otro problema, porque todo tiene su contrapartida, ¿no? Él está allí 2 años, ¿no?, en ese escritorio, porque otro que lo ocupa está con licencia, algo, puede ser por estudios, por ejemplo, y tiene que volver. Tenemos que resolver esa situación. Pero en otros casos, ¿no?, en que no está allí justificadamente, no puede pretender pues regresar después de 2 años para sacar al que estaba trabajando allí. Es decir, no, el asunto no es tan simple que digamos, ¿no? Y yo creo que usted ha tocado un punto que los que estamos en la administración pública mucho tiempo lo conocemos perfectamente, que tiene que ver con los trabajadores en el Estado. Tenemos el régimen 728, que podríamos decir que es un régimen que es válido para las empresas privadas, donde tienen todos los reconocimientos los trabajadores. El régimen 276, que es un régimen, digamos, sufrible, ¿no?, con un nivel de ingreso mínimo y pocos beneficios en comparación al 728. Y tenemos ya no solo un tipo CAS, que estas son contrataciones de administración de servicios, digamos, temporales, ¿no?, si cabe el término, pero ahora ya hay 3 tipos, ya no solamente es uno, donde... Hay otro, locación de servicios. Y lo otro es la locación de servicios. Y entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Se está tomando en cuenta realmente resolver el problema de la empleabilidad en el sector público? Porque como el MEF no aprueba una actualización de los verdaderos servidores públicos que necesita una institución, terminan contratando locadores. Y los locadores trabajan en tiempos completos, hacen jornadas diarias, pero no tienen reconocimiento de ningún tipo de derechos, no tienen vacaciones, no tienen gratificación, no se les puede dar seguro, no se les puede dar viáticos, es que tienen que hacer algún trabajo fuera. Esto es un problema de fondo que venimos arrastrando hace muchos años en el Estado. ¿Esto lo están tomando en cuenta? ¿Lo van a analizar o todavía está ahí esperando resolver lo urgente para luego mirar esto que es muy importante? Claro.
lo que usted dice, el locador observa un horario de trabajo, cumple las instrucciones que le da el patrono, en este caso el Estado, ¿no? Es un trabajador más, ¿no? No es, se dice, no es un trabajo con dependencia, sino es un trabajo independiente. Falso. Eso se dice nomás así, pero en la realidad es otra cosa, que es un trabajador dependiente. Debería tener los mismos derechos. Claro, la cuestión es presupuestal, en primer lugar. Lo que debería haber en el país es un sistema único de remuneraciones y pensiones. Debería haber eso. No hay, ¿no? Si nosotros emprendemos eso, que lo estamos estudiando también, ¿no? Vamos a tener una oposición, ¿no? Pero gigante, ¿no? Yo estoy indignado con eso de que en determinados centros de trabajo, ¿no? Un determinado funcionario gane 40.000 soles o más y otro trabajador gane 1.100 soles. Y muchas veces ese trabajador es el que proyecta, ¿no? El dictamen, la resolución, en fin, no quiero entrar mucho en eso porque ahorita me vienen los ataques por decir eso. Eso está mal. Eso está mal. No puede haber en el Perú sueldos de 40.000 soles o más. Eso no se justifica en un país pobre como el nuestro. Pero tampoco deberían haber sueldos tan precarios, ¿no? Eso es lo que estoy manifestando. No puede existir esas diferencias. Tiene que haber diferencias, por diversas razones. Se nos viene una coyuntura ahorita a fines de año. Todas las entidades públicas, ¿ah? Esto es así. Los CAS provisionales que ahora están contratados llegan a diciembre y no se sabe qué va a pasar. Porque si no se aprueba una norma que permita su renovación el siguiente año, y es que esto es de todos los años. Y ellos van a reclamar y todo eso. Ellos van a reclamar y allí hay un conflicto, y yo lo comprendo a ellos, ¿no? Pero estamos trabajando sobre eso, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Salud, ¿no? La cuestión es presupuestal. Nada se hace en el Estado sin dinero. Pero dinero hay. No crea, no alcanza. Hay en el Estado. No alcanza. De acuerdo, no alcanza. pero hay mucho más que antes, ¿no? Hay dinero, por ejemplo, en esto, la distribución que se hace a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Allí hay dinero. Ese dinero se debe invertir inmediatamente, ¿no? Porque se le ha dado el dinero debido a que ya tienen un expediente técnico completo. Ya tienen una asignación presupuestal, entonces hay que ejecutar esa obra. Pero no trabajan y a veces vienen, ¿no? A solicitar más dinero. No puede gastar lo que tiene y viene a solicitar más dinero. Eso no se justifica. Por eso es que yo reclamo a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, les pido, no les imploro, por favor, para ejecutar el presupuesto tenemos que trabajar. Si tenemos que trabajar día y noche, pues lo tenemos que hacer. Si aceptamos el cargo público, no es para trabajar, especialmente los de confianza, los que acceden mediante elección, no es para trabajar 8 horas, no, eso es para el resto de trabajadores. Nosotros, si es posible, tenemos que trabajar las 24 horas. Si no se almuerza, no alcanza, pues no se almuerza, ¿no? No porque un día no almuerza una persona, se muere, ¿no? Premier, finalmente, se decía que iban a haber cambios de ministros, que quedaron todavía algunos pendientes en este reacomodo del nuevo gabinete que usted dirige. ¿Hay todavía algunos sectores que están en evaluación? Sí, hay eso. Nosotros los ministros estamos en permanente evaluación, yo también, ¿no? Necesariamente en algún momento se tiene que hacer algunos cambios, ¿no? Allí se produjo un problema muy serio que quisiera mencionarle rápidamente, el del exministro, ¿no? Del Interior. ¿Cómo sucedió este hecho? El presidente y yo conversamos sobre a quién podemos poner allí como ministro. Nombres tenemos, allí personas tenemos, ¿no? Que nosotros mismos proponemos y muchos se proponen ellos mismos, ¿no? Entonces se evalúa. ¿Por qué se nombró a él como ministro? Porque ya era un político, ¿no? Que tiene experiencia, ¿no? Porque ya había sido ministro de Defensa,
¿no? Y además por sus conocimientos jurídicos. Porque se necesita, porque la policía tiene que actuar conjuntamente con el Ministerio Público. Por esas consideraciones, ¿no? Muy bien, vamos a la primera sesión del Consejo, el día 6 de julio, a la primera sesión, y hablamos de ese problema de la seguridad ciudadana. Y dio a entender pues que no había inseguridad ciudadana, no, que todo era una percepción. No me voy a extender sobre eso, pero debido a eso se propuso allí la celebración de un consejo para ver exclusivamente el tema de la inseguridad ciudadana. Y persistió en eso, ¿no?, de que no hay inseguridad ciudadana, que simplemente es una percepción. El debate era allí, por supuesto, sobre el estado de emergencia y todo eso que se debe materializar. Y al final, por supuesto, le digo, bueno, usted dice que no hay inseguridad ciudadana, que todo es una percepción ahora, ¿no? Vamos a ir a la conferencia de prensa y usted tiene que manifestar allí que no hay inseguridad ciudadana, que todo es una percepción, lo cual es absolutamente falso, pues, ¿no? Y no concurría a los consejos descentralizados, por ejemplo, que celebramos en Celendín, no concurrió. A un consejo ejecutivo que celebramos en Desaguadero, no concurrió. A la segunda sesión ordinaria del consejo concurrió un momentito, ¿no? Y salió sin dar explicaciones. Y yo le manifesté desde un primer momento al presidente de la República, le digo, presidente, aquí hemos cometido un gravísimo error, nos hemos equivocado, ¿no? Esto no puede subsistir porque se llega el 28 de julio y la inseguridad ciudadana, ¿qué le vamos a decir al pueblo?, ¿no? Presioné y por supuesto se hizo el cambio y así fue todo. Así fue todo. Simplemente le quitaron la confianza porque no respondía a las expectativas que tenían. No, para nada. Pero muchas designaciones que se han dado, y ya no me voy a referir específicamente a ministros, sino en las entidades públicas, están también siendo en muchos casos cuestionados por la presencia de supuestos funcionarios que deberían tener las competencias y dedicarse a trabajar, pero que sin embargo no están cumpliendo con sus roles. Casi tuvieran el mismo comportamiento que usted describe en este caso en particular del exministro del Interior. ¿Están revisando eso? Porque yo creo que ese es otro clamor bastante claro, porque el ciudadano es el que siente. Cuando uno va a requerir un servicio y siente que esa entidad no le atiende, no le da el servicio que antes sí se lo daba de repente a tiempo, entonces es obvio que hay un reclamo, es obvio que esa institución está funcionando mal. Y eso está sucediendo en muchas entidades públicas. ¿Se ha tomado en cuenta ello? ¿Se va a revisar? ¿Se está haciendo algo en ese sentido? En todo el Estado existe lo que usted dice. Esa es una realidad. Y estamos revisando, por supuesto, en la PCM misma, yo estoy haciendo una evaluación, ¿no? Porque se tiene que hacer necesariamente algunos cambios a costa de ser atacados ferozmente por la prensa. Porque cuando hice, creo, 2, 3 cambios en el Ministerio de Justicia, que no hice más, vino el ataque feroz allí, ¿no? Bueno, pero ya yo he dicho en el Consejo de Ministros, la prensa nos va a atacar por lo que hagamos y también por lo que no hagamos. La prensa ya ha demostrado, ¿no?, que no va a reconocer la actividad que está realizando el Ejecutivo. La ultraderecha tampoco lo va a aceptar, porque ellos lo único que quieren es vacar al presidente. De manera que aquí hay que tomar acciones y tenemos que cambiar. Aquellas personas que no trabajan, ¿no?, las tenemos que cambiar, por más títulos que tengan, porque muchos tienen títulos, no tienen grados, ¿no? Y ahora pues los grados, ¿cómo se obtienen en el Perú? Los grados de maestría, los grados de doctorado, no se obtienen, ¿no?, en cantidades. No es una persona eficaz, ¿no? Su trabajo no es eficaz, no da resultados, ¿no? Entonces lo tenemos que cambiar y lo vamos a hacer. De acuerdo. Usted acaba de decir algo también que tiene que ver con lo que hay que hacer y en parte de este respaldo que ha venido recibiendo en las últimas horas el presidente de la República en Palacio de Gobierno con una serie de líderes sociales, se escucha, y en realidad por donde va el presidente se escuchan voces que dicen hay que cerrar el Congreso, cierren el Congreso, cierren el Congreso. Es un pedido a gritos por diferentes lugares. ¿Eso es parte de la agenda? ¿En algún momento sería una alternativa por parte del Ejecutivo?
de tomar una No. decisión que cierre el Congreso? No, en absoluto. La gente en todo el país grita, cierren el Congreso. ¿Por qué? Porque la gente ve cómo está actuando nuestro Congreso, ¿no? Y grita la gente, Asamblea Constituyente, no obstante que nosotros no estamos promoviendo la Asamblea Constituyente, porque yo he dicho, el presidente es presidente de todos los peruanos, de los que están a favor y de los que están en contra de la Asamblea Constituyente, por tanto no lo podemos promover. Pero eso no quiere decir no que la población ejerza su derecho, que los otros partidos políticos ejerzan su derecho, pero jamás hemos dado la más mínima seña de cerrar el Congreso. Yo tengo esta concepción democrática, constitucional, que el presidente ha sido elegido por 5 años y el Congreso ha sido elegido por 5 años, y eso es lo que se debe cumplir con el mandato constitucional. Pero el golpismo viene del otro lado, mediante la vacancia presidencial, mediante la suspensión del ejercicio de la presidencia, mediante la acusación constitucional. Ahora mire usted, por traición a la patria, por una expresión del presidente que no tiene ninguna trascendencia. Basta leer ese documento para darse cuenta que eso no resiste mayor análisis. Es un absurdo, pero de lo más terrible, es lo más grave, y que juristas hayan apoyado eso. Yo no sé qué cosa está pasando en el Perú, ¿no? Pero no hay nada de eso. Convocamos a la población para que defienda la democracia pacíficamente, por supuesto. Ya me dicen terrorista. No, en cambio, cuando ellos convocan a los movimientos para destruir Lima, ahí no pasa nada. Le pongo como ejemplo el 5 de abril pasado, ¿no? Que por las circunstancias que conocíamos que se iban a producir en Lima, declaramos un estado especial de emergencia allí con la no salida, y en la tarde ya cuando está un poco las cosas tranquilas y ellos toman la decisión de salir, ¿no? Nosotros tomamos la decisión de dejarlos salir, que salgan y que solamente la policía acompañe, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué hicieron? Por supuesto que se tuvo que intervenir enérgicamente, porque si no, nos acaban de destruir a Lima, ¿no? Es que lo que pasa es que hay voces, por un lado, las que piden el cierre del Congreso, pero hay otras voces que también dicen que el presidente renuncie. Así es. Sí. ¿Eso también es una posibilidad? ¿Se ha analizado? ¿Se ha discutido? ¿Ha conversado con el presidente al respecto? Sí, he conversado con él sobre eso, no, pero el presidente está cada vez más fuerte, no obstante que ahora no, la persecución es, por supuesto, a su hija, que es su cuñada, a su familia, no a su mujer, ¿no? Pero el presidente tiene carácter, tiene fortaleza y no deja de trabajar. Tiene una energía extraordinaria, ¿no? Trabaja intensamente en Lima, en provincias, ¿no? En el Consejo, con los ministros, no se ha hablado de eso. Se habla ahora, por ejemplo, del adelanto de elecciones. Yo estoy porque el presidente y el Congreso permanezcan los 5 años, ¿no? Pero si quieren adelanto de elecciones, lo tomarán ellos. Pero si toman ellos ese adelanto de elecciones en estas circunstancias, en adelante, ¿qué? ¿Va a mejorar? ¿Va a ser igual o peor? Para un adelanto de elecciones que tiene que ser con un proyecto de ley que modifique la Constitución, para ese adelanto, ¿no? Se tiene que modificar muchos dispositivos en la Constitución, sobre la base a veces de algunos proyectos que el Ejecutivo ha presentado para crear estabilidad política, que es necesaria para la estabilidad económica. ¿Nos vamos a ir, no, a nuevas elecciones con la misma clase política? Yo creo que no. No, eso debería cambiar totalmente, porque estamos descalificados. Es decir, si hubiera una propuesta de hacer una reforma del sistema electoral, del sistema de elección, porque claro, tenemos congresistas que con 4.000 votos, 6.000 votos asumen la máxima dirección del Congreso, por ejemplo, lo cual demuestra que nuestro sistema electoral es precario. No nos pone a los líderes que necesitamos para ejercer sus responsabilidades, y lo vamos a ver ahora también en estos comicios locales y regionales. Si existiera esa propuesta de hacer una reforma, una nueva forma de elegir, ¿sí cabría la posibilidad de adelantar elecciones generales?
solamente con modificación constitucional. Y yo no estoy proponiendo eso porque ahora no, como estamos hablando de esto, inmediatamente nos desinforman y dicen, se ha ido a proponer el adelanto de elecciones. No, hay varios sectores en el Congreso que están, y también de la sociedad civil, que están proponiendo el adelanto de elecciones. Claro, pero hay voces que dicen que se vayan todos. Así es. Pero ¿quién viene luego? Pero ¿qué viene luego? ¿Qué viene luego? Lo mismo. Otra cosa igual o mucho peor. Y que nos conduciría probablemente en ese caso ya a una guerra civil, ¿no? Entonces, si quieren eso, quieren hacer eso, ¿no? Lo pueden hacer, pero tienen que modificar la Constitución y tienen que modificar muchos artículos, ¿no?, en la Constitución. Y yo creo que no nos podemos ir a nuevas elecciones con la misma clase política. No, eso se tiene que resolver también en la Constitución para que no se repita esta situación. O sea, y no es que yo esté promoviendo el adelanto de elecciones, pero hay esa posibilidad. De acuerdo. Y yo le tocaba ese tema porque yo entiendo que la política debe entenderse como el diálogo inteligente entre todas las partes para procurar el bien común. Y pareciera que ese diálogo inteligente no se quiere dar. Hay una posición muy resistente, muy severa y muy agresiva por parte del Congreso de la República, y hay también una resistencia y un mensaje muy severo también por parte del Ejecutivo, contra no solamente el Congreso de la República, sino contra el rol que cumplen los medios de comunicación. Pero el tema de los medios de comunicación es un tema que se rige por sí solo, y cada uno tendrá que asumir las responsabilidades de lo que hace o lo que dice. Pero, ¿cómo hacer para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, de una vez por todas, se sienten y se pongan de acuerdo para ver qué cosa en estos 4 años que vienen permita que todos los peruanos terminemos construyendo una sociedad mejor? Ya ni siquiera podría pensar en convertirnos en un país desarrollado en 4 años, porque dadas las circunstancias es complicado que eso se materialice. Pero sí hay muchas cosas por hacer que con la suma o el esfuerzo de ambos sectores lo podríamos lograr. ¿Qué falta para que se sienten a este diálogo inteligente? Estoy citando a Adela Cortina, que es una filósofa española que permanentemente en sus discursos lo señala. O sea, la política es eso. La política no es enfrentarse el uno con el otro ni decirse tantas cosas como ahora lamentablemente está sucediendo. ¿Qué necesitamos para lograr eso? ¿Usted cree que eso es posible? Sí es posible. Nos hemos sentado con el Congreso, en el Congreso. No, la presidenta del Congreso en esa ocasión y muchos congresistas, el presidente de la República y varios ministros, y todos prácticamente habíamos consensuado, ¿no?, allí para trabajar conjuntamente sobre ciertas políticas de Estado. Terminamos la reunión, nos retiramos, pero luego vemos en la televisión que estaban declarando los que habían estado sentados allí atacando al Ejecutivo y atacando ferozmente, al extremo que un ministro, ¿no?, en la siguiente sesión lloró por eso. Lloró porque dijo, yo pensé que había estado tratando con gente decente, con gente honesta, pero miren lo que nos hacen, ¿no? Pero a pesar de todo... Es un ministro actual también, ¿no? Es ministro actual. ¿Quién? No lo voy a mencionar, ¿no? De acuerdo. Pero a cualquiera le duele eso, que estemos hablando tranquilamente, cordialmente, que nos pongamos de acuerdo, y luego que uno se separa, basta que se ha separado unos segundos y ya viene el ataque feroz por una de las partes. No puede ser eso, pero nosotros a pesar de todo, ¿no?, estamos dispuestos a conversar para trabajar conjuntamente por ciertas políticas de Estado. Como he dicho, ¿va a insistir el Ejecutivo... en convocar a la Presidenta del Congreso a que esta reunión se dé? Sí, hemos hablado de que vamos a insistir en eso. Hemos hablado de que vamos a insistir en eso. No, por si acaso podría ser también, no, que lleguemos a trabajar conjuntamente el Ejecutivo y el Legislativo. Nos necesitamos mutuamente para trabajar en bien del país. Uno solo no puede. El Legislativo por sí solo no puede. El Ejecutivo por sí solo no puede. Hay muchísimas cosas que hacer. Si el Legislativo nomás tratara algunos proyectos de ley trascendentes que hemos presentado, como por ejemplo para mantener la estabilidad política, acabar con la
inestabilidad política, sobre la base de un acuerdo, el acuerdo nacional que tanto lo mencionan. Presentamos el proyecto de ley, ¿no? Y pensamos que el acuerdo nacional iba a salir y iban a apoyar eso. No, por el contrario, venían las críticas por allí, ¿no? O sea, sobre el mismo proyecto el mismo acuerdo a que habían llegado en ese organismo. Y eso es indignante, pues. Pero a pesar de todo, estamos nosotros para dialogar con todos, ¿no? Nosotros no tenemos por qué agredir, nosotros lo que hacemos es defendernos y defendernos de exageraciones ya, eso es lo que hacemos, pero incluso si es necesario para dialogar, ya ni defendernos, no, también lo haremos por el bien del país. Pero quiero aprovechar de su programa, ¿no?, para saludar a Arequipa y a Huánuco, estas dos regiones que el día 15 están de aniversario. Feliz aniversario a todos los arequipeños y a todos los huanuqueños, y a los arequipeños felicitarles por ese equipo de fútbol, ¿no?, por ese gran regalo que le han hecho a Arequipa y a todo el Perú. Eso debe satisfacer a todos los peruanos. Efectivamente, ¿no? Nos sumamos a ese saludo a nuestra blanca región, a la región de Arequipa y Huánuco también. Premier, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy agradecido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Finalmente, y le pido una respuesta chiquita, entiendo que el presidente de la República está enfrentando casos en la Fiscalía, su familia está directamente vinculada y acusada por todo ello. ¿Se va a colaborar con la justicia? ¿Van a concurrir a todas las citaciones? ¿Cuál es la posición que usted conoce? Porque las acusaciones fiscales son personalísimas, pero le pregunto a usted qué ha conversado con el presidente al respecto de estos casos. Bueno, el presidente va a colaborar con la justicia y lo está haciendo. A mí cuando me han citado, yo inmediatamente no asisto, por supuesto, a esas declaraciones. Pero abrir investigaciones a veces, ¿no?, por cosas intrascendentes, por ejemplo, el caso del exministro del Interior. Lo que pasa es que se han dado cuenta, y lo voy a revelar, es la verdad, ¿no? Tienen conocimiento que el presidente no cuenta con mucho dinero para su defensa, ¿no? Y abrirle varios casos, tiene que contratar un abogado o varios abogados para que vean esos casos. ¿Por qué tantos casos sobre, por ejemplo, los que le están investigando, casos similares ahí? ¿Por qué no se acumulan esos casos? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué finalidad persiguen con eso? Si son cosas diferentes, muy bien, pero si son cosas iguales, ¿no?, entonces todas se acumulan en un solo proceso. La verdad es esa. Han advertido que, claro, no puede pagar muchos abogados para su defensa, y entonces hasta los abogados se pueden retirar pues con un pago pequeño, porque el abogado ¿de qué vive? El abogado vive de su trabajo, de lo que gana en su estudio, ¿no? Y esos procesos le llevan mucho tiempo. Entiendo lo que dice, pero cuando la Fiscalía convoca, hay que ir. Así sea por un tema absurdo, porque luego será el Poder Judicial el que determine si ese tema fue absurdo y lo archivará. Pero hay que aclarar que el presidente tiene derecho a defenderse como cualquier ciudadano. Y cuando el presidente dice que concurra a Palacio, sus abogados le dicen que concurra a Palacio, ¿no?, está ejerciendo un derecho. O cuando el presidente dice guardo silencio en esto, está ejerciendo su derecho. A nadie se le puede negar el ejercicio de su derecho ni el derecho a su defensa. Es correcto. ¿No? A su defensa. No, el presidente es un ciudadano más que tiene derechos y los derechos son para ejercerlos. De acuerdo. Y eso es así, tiene que entenderse así. No podemos juzgar a una persona por hacer uso de sus derechos. Así es, efectivamente. Hay que juzgar por hacer malas cosas. Así es. ¿No? En realidad. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo le agradezco muchísimo, don Julio. Muchas gracias a usted. Bien, Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, ha estado conversando con nosotros aquí en la señal de todos los peruanos, en TV Perú, y también por Radio Nacional. Esta entrevista se ha compartido a través de Radio Nacional para todo el país. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con más aquí en TV Perú Noticias, en breve.